Así que yo te invito a buscar Éxodo 14:14, y dice la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y la iglesia que se ve en el rapto dice, amén. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Voy a volverlo a repetir. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Israel, en cuya presencia estamos, en esta hora venimos delante de ti dándote gracias porque tú tienes el control de todas las cosas. Nada pasa inapercibido. Tú tienes el control, tú tienes, Señor, el crono y el kairos del hombre. Todo está en tus manos, nada pasa inapercibido y todo se tiene que cumplir conforme a tu benevolencia, a tu misericordia. Me ministraste y me hablaste, Señor, de las necesidades que había en este lugar. Y ante ti nada pasa inapercibido. Señor, pero en medio de todo tú le quieres dejar saber a este pueblo quién es nuestro Dios. Tú le quieres dejar, avanza y verás la obra. Tú le vas a hablar a este pueblo y tú le vas a dejar saber quién es el Dios en el cual nosotros confiamos. Tú le vas a dejar saber a esta casa que nosotros estamos fundamentados en la roca que es Cristo Jesús. Tú nos vas a lista, alaba aquí, avanzo, luma. Tú nos vas a dejar saber, Señor, que todas las cosas van a pasar, pero tu palabra no pasará. Tú nos vas a dejar saber, Señor, que tú tienes el control absoluto. Y Taren Solú, y que tú quieres hablarle a tu casa, que tú quieres intervenir con tu pueblo, que tú quieres sanar a tu pueblo en esta hora. Y te damos gracias por lo que vas a hacer en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. Se puede sentar. Quiero estar hablando en esta hora bajo el tema bajo amenaza. Y usted dirá que tiene que ver ese lema o ese tema con el versículo cual hemos leído. Y es que nos encontramos drásticamente ante las amenazas de diferentes sucesos que están pasando delante de nuestros ojos. Es triste ver cómo mucho pueblo, en medio de la circunstancia, ha temido a los eventos que se están aproximando. Pero yo quiero dejarles saber que tanto usted como yo no somos mejores que aquellos que fueron patriarcas, ni mucho menos aquellos que atravesaron el desierto. Todo hombre de Dios y toda mujer de Dios, tanto en la historia de la fe cristiana como de la historia de los hebreos, siempre se enfrentaron a diversas situaciones. En un momento dado escribe el rey Salomón, hablando en su carta de Eclesiastés, y dice que el ser humano tiene que atravesar varios tiempos. Y comienza a mencionar diversos tiempos. Tiempos de reír, tiempos de llorar, tiempos de calamidades, tiempos de enfermarse, tiempos de morir. Y comienza a deja claro que el ser humano atraviesa por muchas cosas. Sin embargo, el salmista, escribiendo, hablando de la necesidad y de la importancia, el salmista nos deja saber que antes que nosotros naciéramos, cuando éramos simplemente un embrión, dice que mis ojos te vieron siendo un embrión. También en ese mismo capítulo la Biblia dice claramente que todas las cosas, antes de ser formadas, todas estaban escritas en su libro. Mi Dios no es un Dios que se hace cosas a lo loco. Mi Dios no es un Dios que se inventa a la aventura a ver qué sucede. No, Dios, antes de hacer todo, es un Dios de propósito. Es un Dios que establece los fundamentos. Antes de Él crear, antes de Él realizar, antes de Él hacer algo, Él ya lo ha plasmado en Lintulustea. Él ya lo ha plasmado en su libro con su tinta para que quede testimonio de que Él hará lo que dijo que haría de hacer en la vida de usted y en la mía. Pero ¿qué ocurre cuando yo me enfrento a la amenaza de un cáncer? ¿Qué ocurre cuando yo me enfrento ante la amenaza de que mis hijos están rebeldes? ¿Qué ocurre cuando me enfrento ante la amenaza de que mi esposo o mi esposa se quiere ir y quiere implementar el divorcio? Amenazas y amenazas y amenazas. Una de las cosas que he estado hablando en diferentes prédicas es que hemos ignorado en muchas ocasiones el mover demoníaco. Una cosa es lo espiritual y lo carnal, y otra cosa es como el enemigo tome ventaja.
Yo puedo tener una vida devocional, pero no puedo ignorar cómo el enemigo opera. Y muchas veces no nos damos cuenta cómo el enemigo promueve su influencia. Pensamientos que ni son tuyos ni son míos, pero que comenzamos a aflorarlos, a abrazarlos y creer que son nuestros. Un pensamiento que no es tuyo. Como por ejemplo un enemigo, un demonio que te susurra al oído y te comienza a decir: ya tu esposa está gordita y fea, ya tu marido no es el mismo, no es el cariñoso. Un pensamiento que te dice: cuando llegues a tu casa, tu esposa te va a tratar de la misma manera, no te cocinó, no te trata bien. De la misma manera en el trabajo, la tiene contra ti, te van a despedir, te van a botar. Pensamientos que no saben de dónde nacen, de dónde surgen, pero tú los haces tuyos. Por eso es que yo quiero que usted entienda que el Salmo 112, versículo 7 dice: el hombre que teme a Jehová no tendrá temor de malas noticias. Es que tenemos que entender que los que estamos bajo la chequina de Jehová, los que hemos aprendido a creer en el Señor, todas las cosas obran para bien. Pero hacemos caso de manera tan ligera a lo que el enemigo susurra. Y comenzamos a ser seducidos. Y comenzamos a ponerlo por práctica en nuestras vidas. Y comenzamos a creerlo. El enemigo comienza a provocar para que tú aprendas a declarar lo que Dios no te dijo que declares. El proverbista te lo dice de manera clara: y de su fruto comeréis. El fruto que Dios te quiere dar es uno que es para vida eterna, pero el enemigo siembra pensamientos que no provienen ni de Dios ni de tu corazón, pensamientos que son destructivos, pensamientos y calamidades. Y comienza el enemigo: declárate que está enfermo, declárate que tu matrimonio no tiene oportunidad, declárate que tu herencia será maldita. Y el enemigo comienza a sembrar pensamientos. Por eso es que estamos bajo amenaza, porque hay un grupo que está siendo amenazado, una iglesia que fue comprada a precio de sangre, unos que son radicales, verticales, unos que no se han contaminado, unos que han creído a lo que Él dice en su palabra. Pero qué ligeros somos. El enemigo nos dice: lo que tú tienes es un catarrito, y todo el mundo asustado: hay el COVID. Que lo que tú tienes es cáncer. Y la gente comienza a decir: yo creo que es lo que tengo. Nos ponemos medio sintomáticos. Somáticos. Como cuando la viejita o el viejito llega al doctor y le pregunta a todo el mundo qué tiene. Y fue solamente porque le dolía un hueso. Y termina diciéndole al doctor que le duele todo lo que le duele a todo el mundo. Porque comenzaron a apropiarse de cosas que no eran suyos. Y yo te pregunto: ¿de qué tú te has apropiado que no te pertenece? ¿Qué idea, qué pensamiento el enemigo te ha puesto para que tú te apropies y comiences a hablar un lenguaje que no te corresponde? Yo quiero que usted entienda que Romanos capítulo 8 nos dice claramente que ni lo alto, ni lo bajo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna cosa creada, nada nos podrá separar del amor de Dios. Pero comenzamos a hablar un lenguaje que no es el que Dios espera. Pregúntele a mami. 29 años esperando por papi. Adúltero, borracho, maltratante. Hoy día es un hombre de Dios. Yo hablaba con mami ayer y le decía a Keila y a mami: mis hijos no saben el abuelo que tienen, pero yo puedo recordar el padre que tuve. Yo puedo hablar de un abuelo que ha sido transformado por el poder y la obra del Espíritu Santo. Pero cuando yo comienzo a recordar un hombre atado por los demonios, un hombre influenciado, dominado por el mover demoníaco, era muy distinto. Yo quiero que entienda que Dios es un Dios de oportunidades. Yo quiero que usted comience a aprender. Usted podrá estar enfermo, pero eso no significa que sea la voluntad de Dios. Tu matrimonio puede estar tambaleándose, pero eso no es la voluntad de Dios. Por eso es que usted y yo tenemos que escondernos bajo la chequina del Eterno. Decir como decía el salmista en el Salmo 91: el que habita bajo la sombra del Omnipotente, diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, ¿de qué voy a temer? Hoy la gente se está muriendo y todos se lo echan al COVID. Estamos en una alerta casi ya roja. Y yo te pregunto: ¿Dios quiere que vivas con temor?
pregunto, ¿Dios quiere que tú vivas en terror? Esa no es la voluntad de Dios. Eso no es lo que Dios quiere para tu vida. La Biblia dice y nos deja saber que en el tiempo en que Dios estaba libertando al pueblo de los hebreos de la mano de los egipcios, dice que en la tierra de los egipcios habían plagas, mas en la tierra donde estaba el pueblo de Dios dice que había paz. Mi Dios no es un Dios de confusión, mi Dios es un Dios que le da paz a sus hijos. Entonces, esto va a ser casa de Dios. Esto será lugar donde Dios se puede mover. Que comencemos a declarar y a creer que estamos bajo la voluntad de Dios. Pero primero examinemos cómo nuestras costumbres hay, cómo está nuestra vida. No eres el único que recibió cartas de amenaza. No eres el único que ha sido amenazado. Imagínate ver que Dios te liberta con mano de poderosa de los egipcios y de momento tienes delante de ti el mar rojo y en la parte posterior tienes todo un ejército. Y ahora ¿quién nos salva? Ahora ¿quién nos libra? Ahora ¿cómo nos vamos a escapar? Porque cuando viene la situación, a muchos le viene a la mente el escaparse. Pues como esto se está poniendo malo, me voy para Estados Unidos. ¿Cuántas veces Dios le ha dicho, no te muevas si yo no te muevo? Hay gente que dice, no, es que aquí la cosa está mala. Yo tengo un amigo que su hija comenzó a tener episodios de ansiedad simplemente por el temblor fuerte que hubo en el mes de enero. Y yo quiero que usted entienda que no es lo mismo usted estar en un lugar y sentir un solo temblor a usted estar en un lugar y sentir constantemente los temblores. No es lo mismo haber sentido los temblores y entender que el lugar donde tú vivías ya no es habitable y ver dónde has pasado tu infancia, tu adultez, y ver que ya no puedes hacer nada porque hay que tumbarlo, demolerlo. Entonces la compañera, la hija de mi amigo, él decidió llevarse a sus hijos para Estados Unidos. ¿Sabes qué? Que no le sirve al Señor como tú y yo le servimos al Señor. Por lo tanto, mi responsabilidad es orar. Y muchas veces él venía donde mí a preguntarme cosas y yo iba por la palabra. Pero en un momento de oración, hablando yo con el Señor me decía, mira esto, Él no está en las manos mías, pero tú me lo presentas para que yo tenga misericordia. Y en su ignorancia, yo voy a tener cuidado de Él y de su casa. Pero quiero que veas que Él todavía no me ha reconocido, pero dentro de mi campo, dentro de mi iglesia, hay muchos que me sirven de labios, pero no de corazón, que se están moviendo fuera de mi voluntad y mira las consecuencias que están teniendo. Gente que caminan a un altar, hacen un pacto eterno y a la semana se quieren divorciar. Gente que en medio de la prueba dicen que van a ser fieles, alcanzan el poder y lo primero que abandonan es la fidelidad de su Dios. Iglesia, tenemos que entender que mi Dios no es un Dios de juego. Tenemos que ser como Ezequías. A los 25 años empezó en su reinado. Y dice que lo primero que hizo fue quitar los ídolos de los lugares altos que había en Israel. En Judá yo te pregunto, ¿cuál es el ídolo que tú tienes por ahí? ¿Cuál es el ídolo que tú estás venerando? Porque la misma Biblia relata que en ese entonces todavía en Israel había gente que levantaba incienso a la serpiente que Moisés había levantado en el desierto. ¿Tú sabes lo que significa el incienso? Esta historia que yo estoy hablando usted la puede encontrar en Segunda de Reyes capítulo 19. El incienso significa y es representación de la continua oración delante de Dios. Por eso es que el sumo sacerdote, cuando entraba al lugar santo, tenía que mecer el incensario. ¿Para qué? Porque representaba una continua oración.
en una conferencia que estaba dando a varios pastores en el pueblo de Vega Baja. Yo estaba hablando de un síndrome conocido en el área de la psicología y de la psiquiatría como el síndrome del quemazón. Y mientras yo hablaba de esto, yo le mencionaba al pueblo que estaba en ese lugar, yo le decía lo siguiente: quiero que sepa algo, cuando alguien se quema y no por el Espíritu Santo, comienza a aborrecer a la gente con cual trabaja. Tú sabes cuando tú te comienzas a quemar, cuando tú permites que el enemigo comience a hacer fiesta contigo, cuando tú permites que el enemigo te aleje de la oración, cuando tú permites que el enemigo te lleve en una vida devocional, de oración, de palabra de Dios. Y el problema es que no podemos seguir alejándonos del Dios al cual servimos. Puedes venir a la casa, puedes saberte el himnario de gloria, puedes haber nacido en el evangelio, pero si no tienes una vida devocional, estás perdiendo el tiempo. Por eso es que cuando nos dicen un mensaje fuerte, paramos la trompa y le ganamos al elefante. Ese predicador dijo eso no lo debe decir. Claro, porque te están confrontando y como no hay relación con Dios, te cae pesado el mensaje. Yo vengo de Yauco, como digo en muchos lugares. Yo vengo de Yauco con mucha vianda peladita y hecha. Ahora si te ahogas es que no le echaste aceite. Voy a empezar a atacar desde el altar. Hay algo que me preocupa como predicador, como hombre de Dios. Es que los predicadores de esta generación están hablando mucho humanismo, pero no están hablando de llegar al cielo. Están hablando mucha palabra bonita, pero no le están diciendo que hay un cielo que ganar y un infierno que evitar. Ya nadie se quiere ir en el rapto. Ahora la idea que se ha metido en el pueblo es: queremos un reino sin un rey. Muy parecido a una de las parábolas de Jesús, cuando aquellos hombres malvados sirvientes mataron al heredero pensando que ellos podrían gobernar la herencia porque ya no habría heredero. Increíble, hermano. El enemigo ha querido robarte tu gozo. El enemigo ha querido amenazarte como hizo con Ezequías. Lo importante es la postura de Ezequías. Lo primero que Ezequías quitó en su reinado fueron los ídolos. ¿Cuál es tu ídolo? ¿Qué es lo que te impide que tú estés meciendo incienso, pero en vez de ofrecérselo a Dios, estés como aquel pueblo que ofrecía y mecía un incensario, un incienso a una serpiente que cuando estaban en el desierto, por la murmuración, fueron mordidos por las serpientes? Es lo mismo que pasa en nuestras iglesias cuando entra un espíritu de murmuración que comienza a hablar y a decir, a atacar. Y comenzamos a irnos en contra del pastor. Pues déjeme decirle, como dije al principio, el enemigo sabe sembrar pensamientos. Él no necesita atacar al espiritual para que el espiritual mengue. No, él utiliza a aquellos cristianos que no están muy espirituales, aquellos cristianos que no oran mucho, aquellos cristianos que no se congregan, aquellos cristianos que no tienen una vida devocional. El enemigo comienza a susurrarle al oído pensamientos que no vienen de ellos, pensamientos que no provienen de Dios, pero que comienzan a sembrar en el corazón de esos cristianos que están mansúas, que no están como debiesen, y comienzan a entrar pensamientos de murmuración, pensamientos de crítica, pensamientos de contienda, pensamientos de duda. Y cuando el culto se extiende, estamos en plena pandemia, el culto se extendió. Cuando los pensamientos comienzan a sembrarse, mira, le están dando aparte a fulano, mira cómo está el culto, mira cómo está el pastor, la pastora, y comienzan los mismos de la casa a levantarse contra el ejército de Dios. Hay que sacar para afuera todo demonio, hay que echar para afuera todo diablo. Gracias, Señor. Y el ataque que se levanta, solo y apunta a lo que Dios te está hablando. El ataque que se levanta contra la iglesia no es un ataque indirecto. Prepárate, iglesia, que lo que viene son ataques directos. Aleluya. Ahora ellos celebran su pecado, los del mundo.
Y si te gusta o no te gusta, tienes que bregar con eso. Ahora vienen ideas levantadas para favorecer la pedofilia. Ahora se levantan ideas para que usted tenga que abrazar una ideología demoníaca llamada perspectiva de género, para adoctrinar a tus hijos para que puedan aceptar el pecado. Si se pudiese probar que Biden es el elector, ay, iglesia, prepárese para lo que viene. Ya están hablando los grupos que patrocinan el famoso movimiento de los LGTQ, discúlpeme si no digo bien las letras, patrocinando. ¿Sabe lo que están diciendo? Que hay que quitarle las certificaciones a aquellas empresas o departamentos de educación que sean independientes al Estado. ¿Por qué? Para ponerle daños a aquellos que se sienten en un cuerpo que no es. ¿Qué te quiero decir con esto? Es lo mismo que pasó en el tiempo de Ezequías, pero de diferente manera. Un rey llamado Senaquerib que se levantó porque le dio la gana de venir a conquistar a Judá. Pero ¿sabes lo que me llama la atención? Que antes que vinieran los asirios, el rey Ezequías había quitado los ídolos y había puesto el templo bien bonito. Dice la Biblia que habían puesto oros en las puertas del templo, habían decorado todo lo que estaba, habían puesto bien hermoso la casa de Jehová. Pero dice la Biblia en Segunda de Reyes capítulo 19 que cuando vino las amenazas y se vio rodeado, ¿saben lo que hizo? Se atrevió a decirle a los asirios: he pecado contra ti, me levanté contra ti. Lo que tú me digas, eso voy a hacer. ¿Saben lo que hizo? Después que había levantado la casa de Dios, después que había puesto, y cuando digo levantar la casa de Dios, me refiero que había puesto linda la casa de Dios. Dice que fueron y derritieron el oro, sacaron de la casa de Dios, quitaron el dinero, quitaron la bendición, quitaron todos los santos, todo aquello que había sido consagrado, las ofrendas. Dice que en la casa del rey recogió tanto lo que era para Dios y lo de la casa del rey y se lo dio como tributo al rey Senaquerib. Pero esto no se quedó ahí. Sin darse cuenta, Ezequías hizo un pacto, hizo una alianza. No es lo mismo que estamos haciendo nosotros. Diablo, no nos ataque, nos quedamos callados. Perdone que suene jíbaro, pero quiero que me entienda. Diablo, no me molestes, que yo voy a estar haciendo lo que tú quieres. Y comienzas a hacer alianza. No es lo mismo que pasó cuando el pueblo de Israel con Josué conquistaron a Jericó, que vino alguien y tomó lo que no tenía que tomar e hizo alianza. Queremos ser una casa donde Dios se mueva, pues tenemos que hacerle frente en todo momento al adversario. No podemos quitarle lo que es de Dios. ¿Y qué ha hecho el enemigo? ¿No te has dado cuenta de la estrategia del diablo? Te lo voy a explicar. Los hermanitos que no han estado muy firmes, que están en ese proceso de ir entrando en su liberación, en entrar en la búsqueda de Dios, en estar siendo purificados por el amor de Dios. Vino el enemigo y le dijo: hay que bajar los cultos. Hay que comenzar a poner distanciamiento social. Bueno, si estamos hablando de manera salubrista, yo entiendo y no estoy diciendo que esté mal. Claro que uno se tiene que cuidar, es más, no podemos tentar a Dios. Pero eso no significa que yo deje de hablar con mi hermano aunque tenga una distancia. Antes orábamos y buscábamos que hubiera la paz en la iglesia. Y ahora los hermanos se saludan a puño. Alaba. Te lo estoy diciendo en una manera bromita, pero es que yo quiero que tú vayas entendiendo lo que el enemigo ha ganado. Es más, estornúdeme al lado para que usted vea cómo lo baño con alcohol. Hágamelo. Ya está, vas a estar libre. Como en el viejo oeste. ¿Y qué comenzó a hacer el enemigo? No puedes ir al culto, allá está el COVID.
no puedes ir allá está el COVID. No es parecido a lo que pasó con Gedeón. Que Gedeón dijo, bueno, hay que pelear con los madianitas. Y Dios le dijo, vete con esta tu fuerza. Y fue y buscó, y mire, se levantó un pueblo numeroso. Y de repente Dios le dijo, en el pueblo tienes muchos miedosos. Se te fue todo dominio ahora que esto está bueno. En el pueblo hay muchos miedosos. ¿Y qué pasó? Se fueron, la gran mayoría se fue para las casas y para las tiendas y se quedó como con 10,000. Y el Señor le dijo, todavía son muchos. ¿Qué yo te quiero decir con esto? Dentro de la iglesia, dentro de la congregación hay un grupo que es la iglesia, pero dentro de la congregación hay un grupo que no es la iglesia. Aunque no me inviten más. Y ese grupo, sin darse cuenta, muchas veces le está haciendo de ocasión para que la obra de Dios no avance. Gloria a Dios. ¿Qué problema? Que a veces cuando no oramos a Dios y no buscamos la dirección de Dios, el enemigo comienza a ponerlos de Él en puestos donde no se debe. Hay que volver a llenar el trono de Dios de lágrimas para que Dios envíe obreros a la mies. Obreros que amen, que se apasionen por el Evangelio. Aleluya. ¿Y qué pasó con Ezequías? Dice la Biblia que Ezequías comenzó a darle lo que era de la casa de Dios, dándosele a Senaquerib. Pero el enemigo no quería tener alianza con Ezequías. El enemigo no quiere tener alianza contigo. Él quiere destruirte a ti y todo lo que represente a Dios en la tierra. Entonces, ¿qué comenzó a hacer? Envió un ejército para rodear a Israel. Y entonces comenzaron a decirle, ¿sepas tú algo, Ezequías? Los otros lugares los hemos conquistado y sus dioses no han hecho nada. Y entonces viene la burla. Tu mismo Dios, Jehová, me ha dicho a mí que venga contra ti. Jehová me ha dicho a mí que me levante contra ti, Ezequías. Dios nunca te va a decir que te levantes contra un ungido. Dios nunca te va a decir que te levantes contra tu hermano. Dios nunca te va a decir, el que me venga a mí a decir, y lo voy a decir con el amor del Espíritu, el amor de Dios, pero en la corrección y la autoridad del Espíritu. Hermano, que me venga a mí a decir, Dios me habló para llevarme la mitad de la iglesia. Usted necesita liberación. Usted es un manganzón que se necesita arrepentir. ¿Sabe por qué? Porque Dios no divide su obra. Dios no gobierna y Dios no divide en su obra. Y Dios no divide la obra. Dios santo. Y esto es algo que me da tristeza decirlo, pero yo he visto gente que se han puesto a dividir la iglesia y porque Dios me ha dicho. Tan como en los días de Coré. ¿Acaso tú eres el único Moisés que Dios usa? A mí también Dios me usa. Y se lo tragó la tierra vivo. Por levantarse y conspirar. ¿Quién Dios está hablando en esta iglesia? Dios le está hablando a esta iglesia porque han tenido unas batallas atroces. Y hay cartas de amenaza. El enemigo no tan solo ha querido amenazar al cuerpo ministerial, está amenazando a la iglesia en general. Aleluya, santo. Y entonces los líderes que fueron enviados por Senaquerib comenzaron a hablarle al pueblo y al rey y a sus súbditos. Mi alma te adora, Jesús. Y los súbditos le dijeron, mira, háblanos en arameo. Háblanos en arameo. Y ellos le dijeron, no vamos a hablar en arameo. ¿Saben por qué no vamos a hablar en arameo? Porque ellos necesitan escuchar las amenazas que tenemos. El enemigo te va a hablar de manera directa. Le va a hablar de manera directa a los pastores. Le va a hablar de manera directa a los príncipes, a los principales
conciliares, le va a hablar directamente a cada aquel que tenga posición, pero también le va a hablar a aquellos que están en el pueblo. El enemigo se está levantando de una manera tan atroz que, hermano, Dios lleva tiempo diciéndole a este país: Puerto Rico va a temblar, Puerto Rico va a pasar por un día difícil. Mire, mi hermano, esto es bíblico. Hay gente que está esperando que Dios le diga lo que viene en el 2021. La Biblia me dice a mí: vendrán rumores de guerra, vendrán brunas, vendrán terremotos. Yo no tengo que hablarte mucha lengua para que tú entiendas que lo que escrito está, escrito está. Cada vez que se acerque el rapto de la iglesia, esto se pondrá peor. Todo se está tambaleando, está levantándose la plataforma del anticristo. Todo lo estamos viendo, monedas que se están preparando, la unión de las naciones, el pagar todas las deudas para tener una nación mundial. Aleluya, gloria a Dios. Y tú soñando con quedarte aquí. Pero a mí me esperan calles de oro y mar de cristal. A mí me espera ver de eternidad en eternidad el rostro de mi amado. Yo no sé si tú me estás entendiendo. Yo sé para dónde voy y tú para dónde vas. Santo, santo. Poderoso. Pero sí te tengo que decir: se va a levantar y se va a poner peor el COVID. Anótalo. Se va a levantar la incidencia criminal. Anótalo. Se va a levantar. Esto se está poniendo como el enemigo quiere y como Dios lo está permitiendo. Pero la iglesia no debe tener miedo. Pero la iglesia no tiene que estar amenazada. ¿Por qué yo te estoy hablando de esto? Porque el Dios al cual yo sirvo es mayor que todas las amenazas. Mi Dios al cual yo sirvo es el médico excelente, Isai, es el médico por excelencia. Pero ahora yo voy a decir esto con amor. Santo, santo. Nos hemos centrado en anunciar tantas cosas que se nos ha olvidado hacer la obra que Cristo nos mandó. Yo quiero que usted entienda algo. Mi Dios todavía sigue haciendo milagros. Mi Dios todavía sigue sanando. Pero ¿sabes cuál es el problema de nosotros? Que queremos grabar. Queremos subirlo a Facebook, a YouTube. Mira cómo el pie creció. Mira cómo Dios lo levantó de la cama. Eso no es malo. El problema es cuando busco yo la gloria. Y aquí tenemos que entender que toda la gloria es de Él y para Él. Toda la gloria es de Él. Toda la gloria es de Él. Amén, amén. Hermano, pero usted vino muy criticón hoy para un aniversario. No, es que yo quiero que usted entienda en qué tiempo estamos viviendo. Y la función que tiene un edificio. Porque usted y yo somos templo del Espíritu, que se supone que el Espíritu Santo esté en la vida de cada uno 24/7. Pero vamos a hablar ahora del templo, basándome en lo que es la estructura. ¿Tú no te has dado cuenta la dificultad que hay para adorar a Dios en este tiempo? Aleluya. Que el grupo de adoración tiene que estar canta que te canta, canta que te canta, a ver si alguno sienta a Dios. Gloria a Dios. Que tratan de cantar coritos avivados, a ver si alguno se mueve en el espíritu. Poderoso Dios. ¿Qué fue lo que decía la gente por Facebook? Ay, que avance a pasar esta pandemia para ir al templo a adorar a Dios. Así decían por las primeras 2 semanas. Que avance a correr la pandemia para ir a congregarme. Entonces tuvimos que usar Zoom, Team, Go Meeting. Pastor, escuche esto. Salió en un estudio que la iglesia que estaba en sus cultos a través de esta plataforma, lo más que duraban eran 15 minutos. Y el pastor dando ahí un estudio dominical. Y el pastor tratando de dar culto de jóvenes. Y el pastor tratando de dar culto de avivamiento.
Y la gente miraba 15 minutos y decía, ay, ya me aburre, déjame cambiarlo. Ah, pero Netflix se llenó. ¿Usted sabe cuántas aplicaciones de Netflix bajaron? ¿Usted sabe cuántas aplicaciones de Hulu bajaron? Y las que falten por ahí que no he mencionado. Porque es que como estamos en un problema colectivo y está las ansias, y las ansias tocando la puerta de tu casa. Ya yo estoy loco que estos muchachos se vayan a la escuela, porque es que yo no puedo con tanto trabajo. Y los maestros yéndose en la casa, qué bueno, para que vean lo que es bregar con muchachos. Y tú viendo todo esto. Hermano, yo te estoy hablando de la crisis que el enemigo ha permitido y está haciendo para que tú te apagues. Y lentamente ya tú no te puedes alabar a Dios porque te sientes tan cargado. Y tú dices, ¿a dónde meto? Y tú habías y tú diciéndote, Señor, ya yo no puedo más. Es más, y el Señor diciéndote, llega a mi casa, métete en la habitación, cierra la puerta, habla conmigo. Yo soy el bálsamo, yo soy el que te liberto, yo soy el que te doy gozo. Yo soy el que te yo soy el que te sana. Hemos sido amenazados y Dios te quiere decir, no le des tregua al enemigo. Levántate, guerrero, levántate, guerrera. Santo. Grande, grande. Levántate. Esto no es tiempo de esconderse. Esto no es tiempo de salir huyendo. Busca la espada y haz como Sama. Sama fue un hombre que era de los 30 valientes de David. Y dice la Biblia que en un momento dado Sama estaba preparando un huerto. Estaba preparando su huerto. Y de repente llegaron los filisteos, los incircuncisos. Y se los resumo, todos los feos. Para quitarle lo que él tenía sembrado en su huerto. ¿Sabes qué? Dice la Biblia que muchos salieron huyendo. Pero dice que Sama agarró la espada y se puso a pelear. Nadie se ve, estoy hablando, dice Jehová. Nadie se va a meter con mi huerto, nadie se va a meter con mi viña, nadie se va a meter con mi casa, nadie se va a meter con mi territorio. Lo que Dios me dio es herencia para las naciones. Lo que Dios me dio es una familia próspera. Lo que Dios me dio es una familia profética. Lo que Dios me dio es una familia de bendición. Aunque el diablo te diga, mira, te vas a divorciar, no, yo voy a ver la bendición de Dios. Cuando el diablo te diga, tus hijos van presos, no, yo los voy a ver libres. Cuando el diablo te diga, van a estar en el vicio, no, yo los voy a ver llenos del poder de Dios. Ponte en la brecha, haz como Sama, pelea por tu casa. Siéntala, toma la espada y ponte a pelear. Sama se paró y dijo, mi viña, mi huerto. Perdone la expresión que voy a decir. Tanto que yo me he fastidiado para que estos nenes aprendan. Tanto que yo me he tenido que preparar para que estos niños sigan echando para adelante. Entregárselo a estos incircuncisos, a esta gente que están llenas de pensamientos demoníacos. No, mi casa se respeta, mi familia se respeta, mi descendencia se respeta. Párese en la brecha y deje ya la ñoñería. Grande eres Dios, aleluya. A veces me pongo medio bravo. Señor, Gracias, Señor. Gracias, Luego nos ponemos como que gracias. medio. Ay, el bendito, el ay bendito. Si te metes en mi terreno te degollo.
Si te metes en mi territorio, te vas a ir mal, porque yo voy a defender mi casa. Mi casa no es una casa de circuncisos, no. Mi casa y mi descendencia es una casa de herederos que tienen el reino gano. Yo tengo que pararme en la brecha y pelear por mi casa. Poderoso Dios. Mi alma te adora, Jesús. Vienen las cartas de amenaza. Escucha bien. No tan solo el pueblo de Israel se tuvo que parar a escuchar lo que los enviados de Senaquerib tenían que decirle al pueblo. No. Dice que hubo un levantamiento. Dice, y el rey Senaquerib tuvo que irse y le envió unas cartas de amenaza. Y las cartas de amenaza le decía al rey: Rey, no pienses que tu Dios te ha librado. Rey, no pienses que Jehová tu Dios te ha salvado. Porque iré y vendré, y esta nación será puesta por el suelo. ¿Sabe lo que me llama la atención? Dice allí, casa de Dios, ¿para quién? Ustedes tienen una palabra profética en ese legado, pero yo no sé si ustedes tienen la capacidad para entender lo que está diciendo ahí. Perdónenme que yo me meta en aguas profundas. No es lo mismo yo velar mi herencia que velar las naciones. No es lo mismo yo velar, y me va a perdonar, voy a hablar ahora, me voy a poner a hablar como si yo fuera meteorólogo. Es más, proféticamente había uno en la Biblia que le dijo a su siervo: va a llover. Y ese no tenía dobles. No. ¿Tú sabes por qué? Porque el hombre que tiene intimidad con Dios, Dios le dice lo que va a pasar aunque nadie lo haya visto. Y él se metió de rodillas y Dios le dijo: va a llover. Le dijo: ¿ves algo? No veo nada. Vete de nuevo, vete de nuevo, vete de nuevo 7 veces que va a llover. ¿Qué ves? Veo una pequeña nube como la palma de mi mano. Arranca a correr y dile a Acab que va a llover. Va a llover. ¿Tú sabes qué es? Que el enemigo quiere amenazarte. Y Dios te dice: en medio de esta crisis yo te voy a llenar de mi poder. En medio de esta crisis yo te voy a dar autoridad. En medio de esta circunstancia yo te voy a llenar de mi poder. Por eso es que yo te estoy diciendo, son aguas profundas. Esto no es que yo venga a orar a la casa de Dios media hora. Esto no es que yo venga a la vigilia y hasta la medianoche. Esto es que yo me consagre y haga que el cielo cambie. Que la atmósfera de Dios abra la puerta para que se derrame en este lugar. Por eso es que yo le decía: aparece frente a su casa. Me va a escuchar, yo soy bien problemático. Hay hermanos que hay un punto de droga. Pues ahí es donde tú te tienes que meter. Hay hermanos que hay en la esquina hay un centro de prostitución. Pues ahí es que te tienes que parar. Hay hermanos que en el barrio que yo vivo, ahí están los muchachos, y esos muchachos son más al hablar. Pues comienza a caminar por ahí. Pues me salió lo de Jíbaro. Por ahí. Como hace una pastora allá en Yauco de la Asamblea de Dios. En la calle de donde ella vive, al frente, le tenían un punto de droga. Al frente de su casa tenía un bar. Y un día se enfogonó: Señor, yo soy tu sierva, y yo te voy a pedir que me envíes ángeles. Yo te necesito ángeles hoy. Y yo necesito que desde aquella esquina hasta la otra esquina, los ángeles comiencen a sacar a todos los demonios que hay en esta avenida. Y ella se iba y caminaba. La sangre de Jesús tiene poder aquí. Y comenzó a caminar por la calle. La sangre de Jesús tiene poder aquí. Y comenzó a reclamar, que dice la Biblia: lo que pisare la planta de tus pies será por herencia. Comienza a cambiar la atmósfera. Que los demonios están sueltos. Comienza a reprenderlos y mandarlos a los abismos. Usted comienza a decir: se abren las puertas del cielo y veo una columna de fuego que baja. Veo ángeles que suben y que bajan. Cambia la atmósfera. Cambiará.
la otra vez que hablé con ella, Pablo, casi todos los brujos se murieron. Casi todos los que eran enemigos del evangelio se han muerto en esta calle. Hermano, le han cerrado el negocio que tiene frente a su casa más de 5 a 6 veces. Y ella sí, que siempre el Señor me deja algo para estar ahí activado. Comienza a caminar. Es que usted tiene que soltar. Perdóneme, hermano, perdóneme. ¡Deje de ser ñoño! Estaba pastora para predicando en una iglesia y el Espíritu de Dios me habló y me dice: aquí en esta iglesia hay mongoloides. Yo dije: Señor, no me diga. Ay, lo que la mujer me diga. Lo que diga Padre. Alaba. Que se dejan manipular como si usted fuera un títere. No, mi hermano, levántese como un hombre de Dios, como una mujer de Dios. Mi casa se respeta, mi avenida se respeta. Usted sabe que la criminalidad puede disminuir. Usted sabe que esto de estar pasando con los niños en este país, eso puede disminuir cuando la iglesia comience a decretar y a cambiar la atmósfera. Nos cubrimos con la sangre de Jesús. Hacemos que esos demonios retrocedan. Hacemos que esos demonios de homicidio, de asesinato, esos demonios de lujuria, esos demonios de robo tienen que irse cuando la iglesia se pare en la brecha. Cambia tu atmósfera. Te adoramos, Jesús. ¿Qué pasó? Te adoramos, Padre. Ezequiel lo hizo. Le llegaron las cartas de amenaza. ¿Y qué hizo? Dice que se puso un saco. Yo cuando oro en mi casa, de vez en cuando Dios me dice, yo me pongo mi saco para orar. Un saco de silicio. Hermano, eso pica. Fui a Santo Domingo y me dice un hermano: oh hermano, hay que orar a Dios, hay que buscar a Dios. Y le dije: ¿cómo ustedes oran? Cuando entran en campaña de oración, ponemos los sacos en el piso y nos acostamos encima del saco hasta que Dios no hable, hasta que Dios nos revele, hasta que Dios no nos dé las estrategias. Así hay que ser la iglesia en este tiempo. ¿No me cree? Pregúntele a Pedro lo que pasó cuando una iglesia se metió a vigilar. Y dice la Biblia que habían matado a Jacobo y que esto había sido del agrado del pueblo. Y que teniendo a Pedro en la cárcel, dice que hubo una iglesia que comenzó a vigilar en un hogar. Y orando, dice la palabra de Dios, dice que el ángel de Jehová despertó a Pedro. Y Pedro creía que era una visión. Le dijo: ponte la sandalia, sígueme. Y cuando él salió de las puertas de la ciudad, que estaba afuera, allí fue que se dio cuenta que no era un sueño, que no era una visión, sino que el ángel de Jehová lo había sacado. Pero ¿sabe por qué? Porque había una iglesia orando. Amén, amén, aleluya. Gloria a Dios. Había una iglesia orando. Yo recuerdo una ocasión en la iglesia cristiana misionera de las asambleas cristianas, iglesia misionera de Lajas. Un tiempo que yo viví cerca de Sabana Grande, entre Lajas y Sabana Grande, había una viejita. Yo soy loco con las viejitas de moño blanco, pero la de oración. Y había una viejita de esas que le gusta orar. Y comenzaron aquellos hermanos a levantarse a las 5 de la mañana. Se abrían las puertas de la iglesia y todavía las abren hoy en día. Y allá iba un grupo de hermanas a orar y a orar y a orar. Y yo estaba pasando por una prueba y pasando por una situación bien difícil. No podía levantar las manos para orar, estaba pasando por una situación bien difícil. Y yo recuerdo que aquel día yo me levanté y era como si yo estuviera arrastrando los pies. Llegué y no había ni palabras para orar. Yo no tenía ni sabía ni cómo me conectaba al cielo. De esos momentos que tú dices, la conexión está interrumpida. Y lo que escuchas es el ti, 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 porque así estaba lo que yo podía hablar. Señor, esto está desconectado aquí, ¿qué es lo que está pasando? Y yo veía a la viejita en la esquina orando y hablando lejos. Miraba para el otro lado y el otro viejito y veía a todo el mundo orando. Y yo, Señor, yo no te siento, Señor. Mira, siento que soy un etcétera. Siento que mi vida está mal. Y de repente yo digo, bueno, yo tengo que hacer algo. Fui donde la viejita y le dije, mira vieja, bueno, con respeto,
Mira, viejita, yo necesito que tú ores por mí. Yo necesito que tú me pongas la mano. Y la viejita dijo, tranquilo, ya mismo vamos a orar por ti. Ya Dios me dijo. Y yo le decía, Señor, pero ¿qué es que yo tengo que esperar? ¿Qué? Hay algo que tengo que arreglar. Y la viejita, tranquilo, muchacho. Y esa viejita era peligrosa. Le dijo a los de oración, bueno, mi gente, hay que provocar que Dios baje. Hay que provocar que Dios se meta aquí. Yo necesito que hagamos un círculo de oración. Hermano Pablo, métase en el medio. Y hasta que Dios no descienda, no vamos a dejar de orar. Hasta que Dios no se manifieste, no vamos a dejar de orar. Oh, mi alma te adora, Jesús. Oye, pero aquella viejita estaba bien conectada con el cielo. Porque no hizo la viejita meterme en el círculo de oración y decirle a los hermanitos, vamos ahora. Ellos cayeron en bendición y yo, Señor, mira, nos están hablando lengua. Ellos te están sintiendo y yo no siento nada. Y la viejita dice, ponte a orar. Señor, no tengo más nada más que decir. Señor, te alabo, te adoro. Y comencé a esforzarme en la adoración. Comencé a esforzarme en la alabanza. Comencé a esforzarme a decir, Señor, en medio de mi dolor yo te alabo. En medio de mis circunstancias yo te alabo. Y de repente la viejita me dice, se están abriendo las puertas, nene. Sigue alabándolo, que ya se están abriendo. Sigue adorando. Y de repente yo he sentido un mover de Dios. Comencé a hablar lenguas, comencé a danzar. Pero en vez de salir corriendo, caí de rodillas. Y la viejita me decía, ya te tocó, ahora sigue alabando. Ya te bendijo, sigue alabándolo. Cuando venga la circunstancia, entra a la habitación y hasta que no te hable, no salgas. No fue lo que hizo Ezequías. Mi alma te adora, Jesús. Cuando le llegaron las cartas de amenaza, se puso las ropas ásperas y entró en la habitación. Fue a la casa, al templo de Dios. ¿Sabe lo que hizo? Me voy a bajar con mucho cuidado aquí. Llegó al templo y en vez de caminar y andar turbado, no, llegó al templo a la presencia de Dios, se postró en humillación y dijo, Señor, este problema es tuyo. Le trajo las cartas a Dios, se las presentó a Dios y le dice a Dios, mira lo que acaba de decir el rey Sennacherib. Es verdad que él ganó las batallas de las otras naciones y destruyó a aquellos dioses porque no eran dioses. Pero mira cómo habla de ti. Mira cómo habla del Dios de Israel, cómo habla del Dios de Judá. Y mientras él hablaba a Jehová, Dios de los ejércitos, dice la Biblia que Dios le comenzó a hablar al profeta Isaías. Y Dios le dijo, él morirá por sus propios pueblos. Cuando él crea que hay ganancia, él será muerto. Pero ¿sabes lo que me llama la atención? Que tú no te has dado cuenta que a veces Dios está enviando el ejército del cielo para defenderte y tú no te has dado cuenta. Porque dice la palabra de Dios que en ese día el ángel de Jehová descendió y mató a 185,000 personas que eran de los asirios. Usted sabe lo que hizo un solo ángel peleando por Israel. Ahora yo te pregunto, imagínese si nosotros somos tan afrentados en la oración y en el espíritu y comenzamos a unirnos en la oración y le decimos, Señor, qué bueno con un ángel todo lo que hiciste. Ahora necesitamos que activen los ángeles de esta iglesia para que peleen por esta nación, para que peleen por Puerto Rico, para que peleen por Estados Unidos, para que peleen por Centroamérica, para que peleen por Norteamérica. Métete en la oración, sé parte de la intensidad, sé parte de la estúa, sé parte del grupo de oración. Gloria, gloria a Dios. Santo, Sé santo parte eres Jesús. del grupo de oración. Lindo y poderoso eres. ¿Por Gloria qué? a tu nombre. Porque Dios no quiere que esta iglesia sea solamente dada a conocer en Puerto Rico. Dios quiere darte a conocer a las naciones. Pero tú estarías dispuesto a pagar el precio para llegar allá. Aleluya. Estas son palabras mayores, pastores. Te adoramos, Jesús. En el proceso que ha pasado esta iglesia, que muchos vituperios.
El Señor me hablaba de que esta iglesia estaba pasando dentro del rebaño por situaciones difíciles. ¿Y usted se cree que Dios va a pasar por alto su necesidad? No, mi hermano. Por eso es que yo le tuve que leer Éxodo 14:14. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Cuando yo entro en el nivel de oración y de búsqueda, yo aprendo a estar tranquilo. Yo le voy a explicar algo más. Esto es un consejo del hermano Pablo para el cuerpo ministerial de esta iglesia y para quien preside esta iglesia. Mi consejo es que aprendamos cómo se hace un culto de oración. A veces nosotros pensamos que un culto de oración es yo llegar y yo tirarme en una esquina y orar por mi propia cuenta. Eso tiene que ser mi devoción en mi vida personal. Pero cuando yo vengo a un culto de oración, yo vengo a guerrear. Cuando yo vengo a un culto de oración, tiene que haber alguien que nos guíe en la oración. Y tiene que haber una caja o una plataforma o un lugar donde se pongan las peticiones para que el ejército de guerra que ha venido a provocar a Dios sepa por qué va a orar. Por lo tanto, cuando yo vengo a un culto de oración, tiene que haber alguien que esté dirigiendo. Vamos a orar por la familia Ramírez, vamos a orar por la familia Rodríguez, vamos a orar por la familia Sebastián, vamos a orar por esto, vamos a orar por lo otro. Y comenzamos a orar: Señor, rompe cadenas, que el hijo de fulano está en vicio, que el hijo de fulano está en la prostitución. Vamos a orar: Señor, revélatele, rompe las cadenas, sálvale, tráele sano y salvo. Señor, con cuerdas de amor hay que unirnos en la oración y usted verá que las cosas van a cambiar. Señor, mira que hay alguien que tiene cáncer. Evento quito yo, quítalo, Señor. Señor, hay alguien que tiene leucemia, quítalo. Una iglesia que sabe orar estremece el cielo, porque mi Dios contesta la oración cuando la iglesia sabe orar. Y yo te pregunto, ¿habrá razón? Vamos a estar tranquilos. Escuché un comentario que alguien decía: ¿quién ganó las elecciones? El COVID. Y yo le pregunto, ¿no es lo que estamos viendo ahora? Se pronostica que esta semana que viene y las fiestas de la Navidad se pronostica un mayor auge. Pero no es lo que Dios lleva diciendo de hace tiempo. Entonces yo como iglesia, ¿qué es lo que debo hacer? ¿Huir? ¿Dejar de buscar a Dios? No. Yo tengo que seguir con mi devoción con Dios, cuidándome, cuidando a mi familia, pero teniendo intimidad. ¿Y qué es lo primero que tengo que volver a levantar? El altar familiar. El altar familiar. Señor, no hay YouTube para los nenes. Samuel, Jonathan y Josué, vamos a tirarnos de rodillas, vamos a orar aunque sea una hora. Vamos a comenzar a clamar: Señor, estamos como pasó en el tiempo de la Pascua, cuando tú nos mandaste a comer la Pascua. Estamos en el momento donde los primogénitos de muchos van a morir. No, Señor, yo estoy buscando aceite para ungir los linteles de mi casa. Señor, yo estoy ungiendo el carro, estoy ungiendo mi entrada y mi salida. Señor, yo estoy ungiendo hasta las tarjetas, estoy ungiendo la cartera, estoy ungiendo todo. ¿Sabe por qué? Porque Dios me hablaba y me dijo: yo voy a darle bendición en medio de la crisis a los que han sido obedientes, a los que han guardado, a los que se mantuvieron delante de mí, a los que no temieron. Tú sabes que es ver que hay mucha gente que no van a tener, pero los que fueron fieles, Dios le va a tener del banco del cielo ahí para usted. Eso es algo que no tiene entendimiento humano, pero los que confiamos en Jehová sabemos que no nos hará falta de nada, porque mi Padre Celestial tiene abundancia para guardar a sus hijos. Perdóneme, pero hoy tengo unas ganas de predicar. Tú te has puesto a pensar que viene el profeta y le dice:
va a llover. Mira lo que el profeta dice, no va a llover. Y Dios le dice, vete para la quebrada, que allá yo te voy a enviar pan y te voy a dar agua. No es que te vas a comer una langosta, pero por lo menos te puedes comer 2 huevos fritos con un ajo blanco. Para que me entienda. Y la gente dice, ahí llegaron las avecitas, los cuervos, a darle de comer al profeta Elías. Bueno, si nos vamos a estudiar un poco más la Biblia, los cuervos era un nombre que se le daba a unas tribus, descendencias de los ismaelitas, que pasaban desde Egipto hasta la tribu, hasta Israel, para negociar con Acab. Y se le decían los cuervos porque su color era un color negroide, negro, para que usted me entienda, un color oscuro. Y se le decían los cuervos por esa clasificación, porque Dios no va a ir en contra de su palabra, y los cuervos se consideraban como aves de rapiña. Y mi Dios no va a decir que tú comas algo cuando Él mismo en su palabra dice que no puedes comerlo. Así que es bien interesante traer este detalle. Y tú sabes que es que el profeta estaba al lado de la quebrada con el agua ahí, y de repente pasaba la tribu por la mañana y por la tarde, y le decía, nene, toma, que ahí tienes pan. Nene, ahí tienes pan. Dios le decía, mira, aunque todo el mundo tenía hambre, aunque todo el mundo tenía sed, el profeta tenía agua y tenía pan. Y cuando Dios le dijo, se está acabando el agua, ya yo le di una orden a una viuda. Mire cómo es mi Dios. Ya yo le di una orden a una viuda. Yo no sé si alguien se lo dijo a la viuda. Yo no sé si ella recibió un email. Yo no sé si la llamaron del cielo. Mira que te envía el profeta. No, pero Dios se lo dijo al profeta. Vete a la casa de la viuda, que ya yo di orden. El aceite no va a escasear, la harina tampoco. Yo te voy a sustentar en medio de la crisis. Y Dios le dice a esta iglesia, venga lo que venga, Dios tiene provisión para los fieles. Dios tiene provisión para la casa. Lo único que tienes que hacer es ser fiel. Y un corito dice, ser fiel hasta la muerte. Yo te daré la corona de la vida. Sé fiel, sé fiel. Dios te está diciendo, sé fiel. Mire, yo le voy a contar un testimonio. Yo estaba trabajando hasta el mes de septiembre. Escuche esto, porque usted salga conmigo. Me invalidaron un contrato y me dicen, Pablo, tienes que venir en 15 días para un nuevo contrato. Todavía estoy esperando ir para que me llamen. Y yo le digo, si me fui de rodillas, Señor, yo tengo hijos, yo tengo esto, yo tengo lo otro. Y el Señor me dice, yo tengo cuidado de ti. Keila me dice, Pablo, Samuel está grande. Y yo, ¿qué pasó, Keila? Que ya los pantalones no le quedan a Samuel, le quedan brincacharcos. Ok, mi amor, tan pronto Dios me dé el trabajo de nuevo, le compramos ropa a los nenes. Y el Señor le había dicho a mi esposa hace unos días atrás, yo te voy a suplir todo, hasta los caprichos. Y yo le digo, gracias, Señor, me va a perdonar. Yo no soy amante de ir de tienda. Y usted sabe que las hermanas son amantes y se pierden en la tienda. ¿He dicho yo una mentira? Ellas miran 10 artículos y se llevan el primero que vieron. Y yo le digo al Señor, yo no amo esto de tienda. Y mi esposa me dice, hay que comprarle zapatos a Jonathan, que los rompe todo. Hay que comprarle esto y esto. Pero yo me acuerdo que hace años, en el año 2006, yo estaba predicando en Cleveland, Ohio. Y de repente hay una hermanita que dice, Señor, ¿quién es este muchachito, este matrimonio nuevo? Y el Señor le habló en sueños a ella y le dijo, ellos son mis siervos y tienen un camino bien largo, bien largo, bien largo. Pero le decía, mira en el camino lo que yo tengo para ellos. Y ella decía, hermano, ella testificándole en una iglesia, hermano, yo no les conozco a ustedes, es la primera vez que yo los veo. Pero cuando a mí me pidieron que orara por ustedes,
yo le dije en oración al Señor, ¿quiénes son ellos? Y el cielo me dio una respuesta. Dios me dijo, ellos son mis siervos, tienen largo camino. ¿Y saben lo que el Señor me mostraba en el camino? Regalos en los dos lados. Eso había regalos aquí y regalos allá. Y ustedes seguían caminando de regalo en regalo, en regalo en regalo. Y yo decía, y Dios le va a proveer todo. Hasta la ropa para sus hijos. Y todavía no habían nacido mis hijos. Y yo recuerdo que dice, Señor, acuérdate de la ropa. Y estaba predicando en Calle. Escuche bien, porque es que mi Dios le cumple a uno hasta los caprichos. Y yo dije, Señor, yo no quiero ir de tienda. Termino de predicar y va una hermanita y me dice, hermano, usted tarda mucho. Pero una hermanita de confianza. Bueno, ya mismo, después que termine de hablar con el pastor, hermano, váyase ya. Pero ¿por qué tú me dices eso? Es para yo poderme ir porque es que tengo unas cosas en el carro que quiero darle. Pues dime, déjame ir a acompañarte, ¿qué necesitas? ¿Qué quieres? Y de repente me dice, abra el carro. Y yo abro la guagua. ¿Qué tú quieres? Y sale la primera bolsa, la segunda bolsa, la tercera bolsa, la cuarta bolsa. Y yo, muchacha, ¿qué es esto? ¿A quién asaltaste? No, usted cállese, que Dios me dijo. Yo llego a Yauco y le digo, Keila, ahí enviaron unas cosas, las vamos a bajar, las desinfectamos y todo. Hermano, qué bueno es mi Dios, hasta calzoncillos le envió. Calzoncillos, medias, zapatos. Y yo veía a mis hijos ahí, ellos venían donde mi papi, mira cómo me queda. Yo aguantando la lágrima. Es que yo le sirvo a un Dios que tiene cuidado de mí. Yo le sirvo a un Dios que Dios es detallista. Seré fiel, iglesia, sé fiel. Y por favor, no piense que lo estoy diciendo para pedirle, Dios reprenda al diablo. No, lo estoy diciendo para que usted vea cómo Dios puede prosperarlo, cómo Dios va a cubrir sus necesidades, cómo Dios en medio de toda la dificultad, Él te va a llevar la bendición delante de ti. Presenta tus cartas hoy, póngase de pie. Poderoso eres. Presenta tus cartas delante de Dios. Aleluya. Trae esa amenaza delante de Dios.